de sutura, como fallas en la consolidación, como salida del material de osteosíntesis, en fin, tienen que describirlo. El periodo evolutivo que está en relación primero con el color, pero también en el proceso de cicatrización de las heridas también tienen que describirla. Como les mencionaba anteriormente, la presencia o ausencia de residuos macroscópicos de disparo, principalmente en las lesiones por proyectil de arma de fuego, que ya lo van a mirar con el doctor Miguel, que hay ahumamiento, tatuaje, de acuerdo a la distancia de disparo, y que normalmente se encuentra en los orificios de entrada y en los orificios de entrada, cuando la zona está cubierta por ropa, van a estar localizadas en las prendas. Y las evidencias de las alteraciones funcionales, ¿cierto? Para describir una perturbación, una secuela funcional, llámese perturbación, pérdida funcional o pérdida anatómica, tienen que describir cuáles son las alteraciones funcionales que presenta ese paciente. Una vez han descrito las características adecuadas de la lesión en todos los aspectos anteriormente mencionados, van a pasar a la respectiva ubicación de la lesión. Entonces, recuerden su anatomía topográfica, donde van a describir adecuadamente la lesión, que a veces uno observa lesiones en la cabeza que están en la parietal, en la región parietal le escriben parieto occipital, témporo, parieto occipital. Entonces, digamos que recuerden en este caso su anatomía topográfica, llamando adecuadamente a las regiones anatómicas, haciendo la aclaración que, digamos, en los miembros superiores, nosotros en medicina forense llamamos caras laterales o caras mediales, ¿cierto? No cara interna ni cara externa, sino medial y lateral. Por ejemplo, en los maleolos en el pie, maleolo lateral y maleolo medial, o no lo llamamos como tal maleolo externo ni maleolo interno. Así lo llaman en la mayoría de especialidades, pero nosotros la recomendación que nos han dado es llamarlo lateral o medial, puesto que para nosotros interno es lo que está dentro, es decir, cuando hacemos un procedimiento de necropsia, digamos lo que está dentro de la cavidad torácica, lo está dentro de la cavidad abdominal, es lo que llamamos interno. Entonces, cuando estamos describiendo alguna lesión, llamamos medial o llamamos lateral. Y, por ejemplo, los miembros superiores, recuerden siempre, el miembro superior dividirlo en brazo y en antebrazo, y el brazo y el antebrazo dividirlos igualmente en tercios, siendo proximal, medio e inferior o distal. Entonces, proximal, medio y distal en brazo y antebrazo, y lo mismo en la pierna, muslo, anterior, posterior, lateral y medial, con sus respectivos tercios, proximal, medio y distal. En la mano, pues ya saben las zonas anatómicas, es decir, es una invitación a recordar sus clases de anatomía topográfica, principalmente en la cara, y a llamar adecuadamente a las regiones anatómicas, región frontofacial, ciliar, cigomática, geniana, mejilla, mandibular, mentoniana, en fin. Entonces, una invitación, vuelvo e insisto, a que recuerden sus clases de anatomía topográfica principalmente. Muy bien. Una vez terminado el examen físico, ya vamos a pasar al análisis, interpretación y conclusiones, ¿cierto? Que es como la finalización de nuestro dictamen. Entonces, en las conclusiones podemos tener en cuenta las dos primeras, pero enfoquémonos en las tres que ya había mencionado anteriormente. Las conclusiones, primero, mecanismo de trauma o mecanismo traumático de lesión. 2, la incapacidad médico-legal, que como ustedes recuerdan en las anteriores clases, se divide en provisional o definitiva según sea el caso. Y tercero, las secuelas médico-legales y su carácter. Entonces, por definir permanentes o transitorias, y si son estéticas o funcionales, las van a llamar de la forma que ustedes ya aprendieron en las anteriores clases. Esto con respecto a los resumen de la información disponible no lo plasmo porque ya lo plasmé anteriormente en el transcurso del dictamen, y la información por parte del perito, como en ocasiones no se obtiene ningún tipo de información, entonces por tal razón no realizamos esa correlación. Entonces las conclusiones principales, como aparecen en la diapositiva, son mecanismo de trauma, incapacidad médico-legal y secuelas médico-legales con su respectivo carácter de cada uno. Como les mencionaba también anteriormente, nosotros podemos hacer notas u otras conclusiones. Las tres primeras tienen que estar
siempre, en todos los casos. Estas, digamos que son las que voy a mencionar a continuación, son opcionales, pero si ustedes las miran que realmente están presentes en este paciente, pues deben manifestarla. Entonces, si digamos que el paciente refiere manifestaciones psíquicas, síndrome de estrés postraumático, imposibilidad para el sueño, síntomas depresivos, síntomas ansiosos, pues tienen que recomendarle a la autoridad competente que ese paciente requiere valoración primero por el sector salud, en su parte mental, ya sea por psiquiatría o psicología clínica, y que posterior a esas valoraciones el paciente requiere ser valorado por el servicio de psiquiatría o de psicología forense. ¿Cuáles son las recomendaciones que le van a hacer esos casos? Entonces, si el paciente presenta una fractura nasal, pues la recomendación siempre va a ser que asista a sus servicios de otorrino, si presenta una fractura, que asista al servicio de ortopedia. Entonces, en eso se deben mandar las recomendaciones al respecto. Recuerden que en el sector médico-legal nosotros hacemos recomendaciones porque no podemos hacer remisiones, es decir, no pertenecemos al sector salud. Entonces, yo no puedo remitir a un paciente a que lo atiendan porque la EPS pues hará caso omiso a esa remisión porque no pertenecemos al sector salud. Entonces, lo único que hacemos desde el servicio médico legal es plantear recomendaciones. En los casos de violencia de pareja siempre va a ser importante mirar los factores de riesgo que tiene esta paciente o que tiene nuestra examinada, como les mencionaba, que el maltrato haya sido crónico, que haya consumo de sustancias psicoactivas por parte del agresor o por parte de la víctima, que haya el uso de armas, que haya el uso aparte de violencia sexual, aparte de la violencia física. Entonces debemos de hacer notar los factores de riesgo que tiene esa paciente para volver a ser lesionada y pues y en ocasiones, de acuerdo a los factores de riesgo, tener un desenlace fatal como un feminicidio. Remitirla al sector salud, recordándoles que no son remisiones como tal, sino recomendaciones de cuáles son lo que el paciente requiere o lo que el paciente necesita. Por ejemplo, un paciente que les llegue, ya les comentaba, con una deformidad a nivel nasal y no se haya tomado la radiografía, pues la recomendación es que asista al sector salud para que reciba la atención médica y la toma de radiografías y descartar la fractura de los huesos propios de la nariz. Y remisión al sector protección, principalmente, como les mencionaba, en los casos de violencia de pareja, principalmente con comisaría o defensorías de familia, quien van a dictar las medidas de protección para la examinada y para su núcleo familiar. Esto es indispensable y muy importante mencionarles también, porque todos los pacientes que lleguen al servicio de médico legal, no todos van a tener lesiones. Una, porque algunos no tienen lesiones. Una, primero porque ha pasado mucho tiempo desde la ocurrencia de los hechos, no recibieron atención médica, entonces si de pronto presentaban algún tipo de lesión, al momento del examen ya no la presentan. Y la segunda es que las lesiones hayan sido muy leves, las lesiones hayan sido muy tenues y usted al momento del examen tampoco observa ningún tipo de lesión. Entonces, lo que yo hago la aclaración en el informe, siempre que lo elaboro, es que escribo la paciente o el paciente refiere trauma a nivel de mejilla derecha. Al momento de este examen no se observan huellas externas de lesión. Refiere trauma en el cuello, al momento de este examen no se observa huellas externas de lesión. Entonces, en los casos donde no se observen lesiones, doctores, donde no tengamos lesiones en mi paciente, la conclusión no se va a expresar ni en mecanismo traumático, ni en incapacidad, ni en secuelas, porque no tiene lesiones. Entonces, lo único que tienen que decir al respecto es, al momento de este examen no se observan huellas externas de lesión que permitan fundamentar incapacidad médico-legal ni secuelas médico-legales. Entonces, eso siempre va a ser importante, doctor. Siempre va a ser importante que cuando no hayan lesiones, no concluyan en los tres aspectos que ya miramos anteriormente, sino únicamente el párrafo que les dije. No se observan huellas externas de lesión al momento de este examen que permitan fundamentar incapacidad médico-legal. Cuando el paciente llega 7 u 8 días después de los hechos y tampoco observo nada, no ha recibido atención médica, entonces escribo aproximadamente 8 días después de los hechos, no se observan huellas externas de lesión que permitan fundamentar
incapacidad médico-legal ni tampoco secuelas médico-legales. Eso va a ser importante siempre que lo anoten y lo plasmen. En cuanto a las circunstancias de agravación punitiva que mirábamos en las clases anteriores, recuerden que una circunstancia de agravación punitiva era las lesiones en rostro, el terrorismo, ¿cierto? La sevicia, la crueldad, que hubieran sido la víctima colocada en condiciones de inferioridad, actos terroristas, en fin. Pero recuerden que otras secuelas de las lesiones personales eran el parto o el aborto. Entonces, aborto o parto. Entonces, siempre es importante para documentar este tipo de secuelas que la víctima lleve, o la madre en este caso, lleve la historia clínica completa, donde conste que al momento de los hechos, primero ella estaba en estado de gestación o estaba en embarazo. Segundo, que haya una historia clínica donde documente cuáles fueron los efectos nocivos derivados de las lesiones personales, si fue un parto pretérmino o un aborto, y lo más importante siempre, que exista un nexo de causalidad entre los hechos y estos resultados, como tal el parto pretérmino o el aborto. Siempre tienen que estar basados en la historia clínica que les remitan. A veces, digamos, pacientes con embarazos de 6 semanas con abortos, recordándoles que también la mayoría de abortos en estas primeras semanas son abortos espontáneos, muchas veces no relacionados con el trauma. Entonces, siempre es importante cuando usted no tiene la certeza sobre el nexo de causalidad o sobre la relación de causalidad entre las lesiones y estos desenlaces, pues tiene que pedir apoyo al servicio de ginecología y al servicio de obstetricia, donde ellos nos aclararán si realmente existe ese nexo causal entre el trauma y el parto o el aborto. Normalmente, cuando llegan estos casos, yo siempre pido el apoyo al servicio de ginecología y obstetricia y no me mando hacia el agua sin saber absolutamente nada. Y ellos a uno lo orientan al respecto, con respecto pues a este tipo de relación causal. Siempre va a ser importante. Entonces, si les llegan estos casos, es mejor que se apoyen en ginecología y obstetricia. Como les mencionaba, con respecto a lo de los signos en la esfera mental, siempre tenemos que registrarlos y remitirlo al paciente primero a la atención clínica, ¿cierto? Como lo dice aquí, valoraciones psicológicas y psiquiátricas previas, siempre va a ser importante anexar antes de que lo valore el psiquiatra y el psicólogo forense. Recordándoles, doctores, a ustedes que si van a trabajar en Nariño, en el ámbito van a prestar servicios de servicio social obligatorio acá en Nariño, únicamente contamos con un psiquiatra y un psicólogo forense. Entonces las citas son están a mucho tiempo. Por ejemplo, ahorita tenemos citas a marzo o abril del 2021. Entonces siempre es demoradas las citas que tienen estos pacientes, entonces siempre recomendarles que previamente deben ser atendidos por el sector clínico y después por el sector forense, y recordándoles que ese psiquiatra y el psicólogo está únicamente en la ciudad de Pasto. Entonces le dicen a la autoridad, este paciente, si están en Ipiales, digamos, si este paciente requiere atención por psiquiatría y psicología forense, pero el paciente debe remitirse a Pasto con tales y tales cosas. Entonces, ¿cuáles son estas cosas? Los micrófonos, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿remitirlo con qué al paciente? Primero con las historias clínicas psicológicas o psiquiátricas y luego con la copia de la denuncia. Una cosa importante en estos casos siempre va a ser, doctores, es remitirlo a ese paciente con declaraciones de testigos sobre cómo funcionaba el señor o cómo funcionaba la señora previa a los hechos. Entonces, eso siempre es importante que la aclaren a la autoridad. Por último, vamos con el cierre, es decir, la finalización de todo esto. Entonces, tenemos que informarle a nuestro paciente, a nuestra víctima, cuáles fueron los resultados del examen médico legal, cuál es su incapacidad, cuáles son sus secuelas.
E informarle, aquí la recomendación, nosotros en Medicina Legal Pasto enviamos el dictamen directamente a la autoridad, porque nos daba cuenta que había plagios o que había modificaciones de los dictámenes, entonces los enviamos directamente a la autoridad. En los municipios yo también les recomiendo exactamente lo mismo, son municipios pequeños donde ustedes, el personal de mensajería del centro de salud o del hospital donde laboren, pueden llevar esos dictámenes al respecto. Entonces, esa es la primera recomendación, que los entreguen directamente a la autoridad competente, no al paciente, porque pueden haber algún tipo de modificaciones de los dictámenes. 2, las interconsultas, entonces ya les dije ortopedia, otorrino, cirugía general, las interconsultas que el paciente requiera, ¿cierto? 3, si se requiere remisiones al sector justicia o protección, principalmente en los casos de violencia de pareja, que acuda a la comisaría o a que acuda al CAI de policía para las medidas de protección adecuadas, siempre diciéndole que continúe siempre con la denuncia, a qué lugar tiene que dirigirse después de que salga de la valoración médico-legal y siempre recordándole que tiene que estar pendiente de todo el proceso, como les decía, resaltando la importancia de su participación activa en todo el proceso. Y por último, si doy incapacidad provisional o por el contrario doy secuelas de carácter a determinar, siempre tengo que recordarle a ese paciente en qué tiempo debe volver, en cuánto tiempo va a regresar a la consulta médico-legal. Y siempre diciéndole y siempre recomendarle que tiene que, a la segunda valoración, primero llevar la orden de la autoridad competente, una nueva orden. Es decir, si el paciente acude al servicio médico-legal 10 veces, tiene que llevar 10 oficios petitorios. Ustedes tienen que verificar que ese oficio sea actualizado y sea una nueva orden y no la misma que llevó al momento del primer examen médico-legal. Y aparte, pues obviamente anexar copias de exámenes paraclínicos y copia de las historias clínicas que haya recibido en el tiempo en el que usted no lo ha mirado. Si lo cita un mes, pues lo que haya pasado en ese mes. Si lo cita 15 días, lo que haya pasado en esos 15 días. Entonces, eso siempre va a ser importante. No sé si ustedes tengan preguntas hasta el momento, si hemos sido claros. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a continuar aquí con unos modelos de informes periciales de lesiones personales, como lo dice aquí, en este caso un accidente de tránsito. Bueno, aquí están todos los datos. Lo que les quería mencionar aquí es desde la metodología. Entonces, en la metodología, el sistema, este es el sistema cíclico que nosotros manejamos acá en medicina legal. Entonces, a nosotros nos dice qué es lo que utilizamos, en qué nos basamos para emitir nosotros el concepto de lesiones personales. Entonces, nos basamos en este reglamento, entonces aquí dice la aplicación del método científico, se basa en el reglamento del abordaje de integral de lesiones personales del 2010. Si ustedes pueden copiar exactamente lo que está ahí, pues sería pertinente igualmente que lo copien. Siempre va a ser importante anotar cuál es la metodología que están usando. Si no la anotan, pues no hay inconveniente. Lo que sí es importante, y les mencionaba, es en este caso, el consentimiento informado. En este caso es como es un menor de edad, quien firma el consentimiento informado es su madre. Entonces, ella nos firma el consentimiento y coloca tanto las huellas del índice derecho en el consentimiento informado como en el oficio petitorio o la orden de la autoridad competente. Muy bien. Luego pasamos a la información adicional. Entonces, siempre anotamos que la víctima nos aporta el oficio petitorio, es decir, que estamos actuando siempre bajo la orden de una autoridad competente. Luego el relato de los hechos, como les mencionaba, yo hago relatos de los hechos muy cortos, donde dice el día 14 de julio de 2020 a las 7 de la mañana aproximadamente, mientras me desplazaba como conductor, colisionó el contrato motocicleta, hechos ocurridos en el barrio Santa Matilde. Entonces no me detengo mucho al respecto, únicamente el rol que desempeñaba, en este caso como es un evento de tránsito, es un conductor que colisiona contra otra motocicleta. Aquí aparece que este paciente fue atendido en Traumedical, nos aporta la historia clínica y hacemos
esto es importante, que refiere en sus partes pertinentes tal cosa. Entonces, como les decía, entre comillas acá y entre comillas igualmente acá, y la historia clínica igualmente. Entonces copio la fecha donde ingresa, copio algunos hallazgos que encontramos al examen físico o que encontraron al examen físico. Nos dice que hay dolor a la palpación en la muñeca derecha, dolor a la palpación del pie izquierdo, las radiografías de muñeca y pie sin alteraciones. Entonces, y le dieron salida. Es únicamente lo que me interesa de esa historia clínica. Tampoco voy a copiar todo y obviamente siempre lo coloco entre comillas y aquí miran esos puntos suspensivos, es decir, que no copio todo lo que está en la historia, sino lo que a mí me parece pertinente. En los antecedentes médico-legales, los antecedentes ya les recordaba, los únicos que agregamos son los médico-legales, sociales, familiares, aquí patológicos, quirúrgicos, traumáticos. Dice que tuvo una fractura previa, hospitalarios, psiquiátricos y toxicológicos. Esos son los antecedentes que ustedes manejan. Luego pasamos como tal al examen médico-legal, donde dice que ingresa al consultorio en compañía de su madre y por sus propios medios, adecuadamente vestido. Aquí le pueden colocar que colabora con el examen o lo que ustedes consideren pertinente escribir. Yo normalmente siempre escribo de esa forma. Luego pasamos a un examen mental. Como ustedes lo miran, hago un examen mental pequeño que se refiere a pensamiento, juicio, sensopercepción, lenguaje e inteligencia, y aparte evaluamos la memoria. Un examen neurológico, donde evaluamos únicamente si está consciente, alerta, orientado y su déficit motor o sensitivo, y obviamente lo colocamos sin aparente déficit motor ni sensitivo, y luego vamos a describir las lesiones que presenta este paciente. Entonces, cara, tórax, abdomen, espalda, miembros superiores y miembros inferiores, y ustedes miran que en las zonas donde no tiene lesiones, pues anotamos sin lesiones. Este paciente presentaba una abrasión en región sacroglútea sobre línea media. En los miembros superiores refería trauma, como les mencionaba, trauma en muñeca derecha. Al momento de ese examen nos evidencian lesiones externas y movilidad articular conservada. Tiene una abrasión irregular en la cara anteromedial tercio medio de la pierna izquierda, dolor a la palpación en el medio pie izquierdo con equimosis tenue a ese nivel y completa arcos de movilidad. Es decir, nos enfocamos también en la funcionalidad que tiene este paciente. Y las conclusiones las hacemos únicamente en los tres aspectos anteriormente mencionados. El mecanismo traumático de lesión, pueden combinarse esos mecanismos, pueden haber más de uno. Entonces, contundente por la equimosis que presenta en el pie, ¿cierto? Por la equimosis que presenta acá en el pie, y abrasivo por las abrasiones que presenta. Ustedes observan esta abrasión que presenta y esta abrasión que presenta acá. Entonces, es mecanismo contundente, mecanismo abrasivo. La incapacidad médico-legal, como son lesiones tan leves, lesiones tan tenues que no van a dejar ninguna complicación, se la doy de carácter definitivo, únicamente de 5 días, y si ya doy incapacidad médico-legal definitiva, por obvias razones, no damos secuelas, entonces sin secuelas médico-legales al momento de este examen y la firma respectiva. No sé si tengan preguntas de este modelo de informe, si ha quedado claro. ¿Vamos bien? Sí, doctor, todo bien. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a mirar este otro. Este otro sí es importante. Esa es una violencia de pareja. Es una violencia de pareja. Está igualmente lo que utilizamos, que es el reglamento técnico para abordaje de violencia de pareja, el consentimiento informado, datos de la víctima y datos del agresor. Y por último, y siguiendo a eso, pasamos al relato de los hechos. Entonces, el día 13 de julio a las 12 del mediodía, mi expareja me agredió, hechos ocurridos en la casa de él ubicada. Dice que convivieron aproximadamente en un año, tienen una hija de 3 años y 5 meses de edad. El problema del día lunes fue porque se llevó a la niña sin permiso, ya me ha agredido en varias ocasiones, no ha usado armas, es la primera vez que lo denuncio, quiero que se aleje de mí y de mi familia, porque el día de los hechos también maltrató a mi papá. No tengo ninguna información adicional porque la paciente niega atención médica por los hechos, los antecedentes respectivos que tiene esta paciente, en este caso como es una mujer, agregamos los antecedentes ginecológicos y la paciente, ya lo que anteriormente mencionamos, sin lesiones, pero en la espalda esta paciente refería trauma, como lo dice aquí, ¿cierto? Dice, al momento del examen únicamente observamos algo de edema, un poquito de edema en la región escapular con dolor a la palpación,
pero no habían deformidades ni crepitaciones. Por tal razón, el mecanismo traumático de lesión por el edema son 4 días definitivos sin secuelas médico-legales al momento del examen. Pero como es una violencia de pareja, parte de las conclusiones que hicimos, tenemos que dar unas recomendaciones. Entonces, como ya la he agredido en otras ocasiones, aquí hago la aclaración que requiere medidas de protección, tanto para ella como para su núcleo familiar. Entonces, las medidas de protección urgentes para esta víctima, y la recomendación es que la valore psicología y trabajo social por todos los hechos que han venido ocurriendo con el papá de la niña. Y el último modelo que les quería mostrar es un accidente de transporte. Es una persona mayor de edad, él firma el consentimiento informado. Tenemos aquí igualmente el 7 de octubre, colisionó como conductor conductor de motocicleta que colisionó contra un taxi. Hechos ocurridos en el barrio Sendoya. Fue atendido en el Hospital Universitario Departamental y este paciente tiene una fractura de tibia y peroné. Le hicieron una osteosíntesis de tibia con colocación de clavo endomedular. Los antecedentes son estos. El examen físico, ingresa al consultorio por sus propios medios y miren lo que estamos observando en este paciente. Yo lo estoy mirando el 23, los hechos fueron el 7. Entonces tiene el miembro inferior izquierdo, una herida suturada en la rodilla, una herida suturada en la pierna, en el miembro inferior izquierdo todo esto, una herida suturada en la pierna igualmente, abrasiones en el retropié y en la articulación metatarsofalángea del primer dedo y un edema residual en todo el pie. Aparte tiene una cicatriz antigua, eso siempre es importante describirlo, porque tenía unos antecedentes aquí en un evento de tránsito que había tenido previamente. Únicamente me refiere que hubo compromisos de tejidos blandos, pero sin embargo se generó esa cicatriz. Siempre tengo que hacer aclaración de qué cicatrices presenta previo a los hechos, puesto que debo evaluar si las cicatrices que vaya a presentar nuevas superan o empeoran el defecto que él tenía de forma preexistente. El mecanismo traumático es contundente. Aquí de pronto me faltó el mecanismo abrasivo por esas abrasiones que presenta acá. Y la incapacidad médico-legal, por obvias razones, es provisional. Ya dijimos que las fracturas de tibia eran de 65 a 100 días o de 70 a 100 días. En este caso le di 85 días de incapacidad provisional. Y le dije que para definir secuelas, pues tengo que volverlo a ver después de los 85 días, como aquí aparece. Debe regresar a nuevo reconocimiento médico-legal al término de la incapacidad provisional y hacer la aclaración con nuevo oficio de su despacho. Y lo importante es las recomendaciones que se requiere control por el servicio de ortopedia para ver cómo ha evolucionado esta lesión. Entonces, básicamente, con respecto a lesiones personales, esos son algunos ejemplos de lesiones. Ustedes miran que toda la teoría que hemos visto se resume como tal a un informe pericial sencillo que no tiene grandes complicaciones, que no es extenso tampoco. Además, lo más largo son 2 o 3 hojas que nosotros podemos obtener, pero para que lo vayan teniendo en cuenta esos modelos al respecto, haciendo la aclaración que lo de la metodología siempre va a ser importante plasmarlo. Entonces ahí tienen, en la grabación van a poder copiar cuando elaboren cuál es el método que están usando. Y no es el método que usamos en medicina legal, sino que también es su obligación usarlo cuando sean médicos de servicio social, puesto que la entidad que vigila todos estos procesos somos nosotros como medicina legal. Somos el ente rector en lo de aspecto a la medicina legal y a las ciencias forenses se refiere. Entonces, no sé si tengan preguntas, si hemos sido claros en la exposición. Si no tienen preguntas, daríamos por terminada. No, fue una clase muy corta, pero eso es lo que tenía para hoy. Y por último, no sé si tengan preguntas, o si no, nos encontraríamos el próximo martes con la exposición de sus compañeros de mecanismos traumáticos de lesión. ¿Tienen preguntas? Bueno. Muy bien. Entonces, eso es todo por parte mía esta tarde.
Nos volvemos a encontrar el día martes con la exposición de sus compañeros martes y jueves para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Doc, Gracias. mañana la clase es con el doctor Martínez, entonces. Sí, pero yo creo que tal vez tocaría reprogramarla, Doc, porque él anda un poquito embolatado con unos casos. Sin embargo, hablé con él, él me había dicho que no podía, ya tocaría reprogramarla, pero conmigo sí nos volvemos a encontrar martes y jueves. ¿Listo, Doc? Ah, bueno, listo, yo ya hablo entonces con el doctor. Sí. Gracias, doc. Entonces, así quedamos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doc, gracias. Hasta luego, Doc, muchas ¿será gracias. que nos puede subir? Hasta luego. Gracias. Ya subo la presentación al grupo, ¿listo? Ya la Vale, subo. Gracias, doctor. Bueno, hasta luego.